esa frase esa greguería de Ramón Gómez de la Serna, yo creo que refleja, creo yo, parte de la intención literaria, filosófica, sociológica, lingüística de Manuel Almeida cuando intenta, creo yo, cuando empezaste a escribir la novela, son las intenciones que he descubierto mientras las he leído, ¿no? No vamos a explicarles la novela para que la compren. Es que habíamos quedado en eso. No, habíamos quedado que la compren, ¿no? Que la compren. Pero bueno, yo creo que es un trabajo espectacular y yo voy a intentar, desde mi punto de vista literario, aunque Jorge también tiene una gran formación literaria y una experiencia de trabajador social muy importante, para comprender los entresijos de esta novela, los laberintos que utiliza Manolo para contarnos esa radiografía de un parado que pierde un poco su identidad. En algunos momentos de la novela dice que él no se ha convertido en un inútil, sino se ha convertido en un no útil, que es diferente, ¿no? El ser un inútil que ser un no útil. Lo que pasa que en esa metamorfosis que se produce cuando estás en el paro, que yo lo he vivido, pues pierdes la autoconfianza, pierdes el concepto de ti mismo, incluso te vuelves un poco zumbao, ¿no? Porque intentas buscar salidas que al final no sabes si son de verdad, si son de mentira, y vas perdiendo un poco el control de la realidad, ¿no? Y yo creo que en la novela también se habla de eso, ¿no? Que si vivimos en un sueño cuando estamos en el paro, o estamos viviendo la vida tal como es, o es la vida tal como es si estás trabajando, o es la vida como es sin necesidad de trabajar, que eso nada más que lo tienen esa posibilidad unos pocos, ¿no? Pero yo creo que lo importante de esta novela, para mí, ¿no? Por mi experiencia de haberla leído, lo que pasa es que cuando te la lees para presentarla estás todo el día con el lápiz subrayando para que no se te escape una, ¿no? Yo creo que la importancia de esta novela es que no es una novela negra, pero tiene algunos fragmentos, ¿no? En algunos momentos. Es una novela sociológica, pero no es sociológica. Es una novela con humor, como diría Bernard Shaw. Dilo con humor o si no te rajan el cuello. Es una radiografía de la sociedad, pero también es una radiografía del desamparo que se tiene cuando no tienes trabajo, cuando no tienes dinero. Y cuando sabes que vales, pero no puedes encontrar ninguna salida porque la oficina de empleo que aparece en la novela te exige, previo pago que te hacen, que tengas cursos de formación, o sea que de alguna manera es un tipo de esclavitud. Pero el personaje de Cándido para mí me parece entrañable, como decía Jorge el otro día, Manolo tiene una gran compasión por sus personajes, cosa que también la tenía Benito Pérez Galdós, ¿no? Porque como ustedes saben, él utilizaba, entre comillas, utilizaba sus personajes, los personajes más desheredados que habían, ¿no? Los que más padecían. En ese sentido, yo creo que de esta novela es muy importante que la leamos, porque de alguna manera, aunque habla de cosas que ya sabemos, las cuenta con ese humor que diría Bernard Shaw para que no nos moleste tanto, pero él entra en esos vericuetos de la soledad, de problemas de personalidad, problemas de lampa en los barrios periféricos para buscarse la vida, porque al final los pobres también roban a los pobres cuando no tienen dinero. Y entonces en esa situación de desamparo, Manolo yo creo que tiene el arte, la filigrana de hacerlo con humor también, para que no nos duela tanto, pero al mismo tiempo el que quiera leer el entresijo se va a dar cuenta de lo que hay, ¿no? En ese sentido, para mí sí es una novela realista, pero también filosófica, y tiene un componente de humor que nos hace menos dramática la situación, porque él respeta al lector para que saque sus propias conclusiones, aunque aparentemente lo cuente él casi todo, pero tiene esa genialidad y esa compasión por sus personajes que a mí me parece que hay atinado y me parece de una sensibilidad exquisita. Le doy paso a Jorge, que ha trabajado con gente desamparada, y que él diga lo que él crea, y ya luego estábamos pensando el otro día ahí en San Telmo, que si ustedes quieren en medio de la presentación preguntar o añadir algo, pues hacemos una presentación colectiva que también suele ser interesante, ¿no? Bueno, yo
independientemente de la interpretación de mis palabras, porque no es sino una interpretación que ha hecho Juan Carlos. Hombre, el favor. El paro, dice Juan Carlos, que es un parado de larga duración. Qué difícil es definir un parado de larga duración. Un parado de larga duración es que está en paro más de 30 días. 30 días dura la vacación. El día 31 ya eres un parado de larga duración, ¿verdad? Porque significa no estoy trabajando, me convierto en un no útil. Los efectos del paro son absolutamente nefastos. Empieza por lo económico. Y a partir de lo económico, de la falta de dinero, comienzan unos problemas sociales considerables, empezando por las relaciones más íntimas, pareja, hijos. Empieza a conflictuarse la situación, y normalmente termina en separación, alejamiento. Comienza por las relaciones más íntimas y continúa por ahí para allá, cortando y aislando a la persona que está parada, aislándola como si fuera un preso en una celda. No útil, empieza a infravalorarse y a venderse muy barato en un camino peligrosísimo que llega a la esclavitud. Lo social por ahí pega, ¿verdad? Pero después está lo personal. Vas rompiendo puentes con tu familia, rompiendo puentes con tus hijos, rompiendo puentes con tu pareja, rompiendo puentes con tus amistades, rompiendo puentes con el resto de todas tus relaciones, rompiendo puentes con el mundo, y al final efectivamente estás en una celda absolutamente aislado. Efecto mínimo, personal e íntimo. Una enfermedad gravísima que se llama depresión. Enfermedades mentales, por ahí para allá, unas cuantas, y termina normalmente con psicosis. Gravísimo. Contaba el otro día Manolo, desde que comenzó la crisis, que aumentó el paro considerablemente, el porcentaje de suicidios subió considerablemente en España, ¿no? Un 20% subió el porcentaje de suicidio y se convirtió en la primera causa de muerte. Este es uno de los temas del libro. A mí no me parece, siendo una novela muy política y siendo una novela muy social, el tema de la novela no me parece el paro. Que lo cuenta muy detalladamente. A mí el tema de la novela me parece que se llama puentes. Puentes y puentes rotos. Que son las relaciones, que son no solo las relaciones con la sociedad, las relaciones con el mundo y las relaciones con el pensamiento, las ideas y lo cotidiano, sino las relaciones íntimas, las relaciones con el propio ser, con el propio centro. La persona se termina rompiendo y termina rompiendo los puentes hasta hacia sí mismo. Están todos los puentes rotos, y no hay puentes por donde transitar. Efectos del paro. Puentes. Otro tema fundamental. Creo que el paro es un elemento más del paisaje de esta novela. Es donde el cotidiano, donde se desenvuelve el bellísimo personaje que construye Manolo, que se llama Cándido Araña, ¿no? Precioso, personaje precioso. Se le coge un cariño infinito, casi desde el principio se le coge un cariño enorme, ¿no? Yo creo que va de puentes, y va de reconstruir puentes, de puentes rotos,
Manolo nos da, con el manifiesto Eñe, nos da muchísimo que pensar acerca de puentes rotos, de cómo se rompen, de cuándo se rompen, puentes de cristal, puentes de piedra, puentes de madera, puentes de hierro, puentes de todos los materiales, puentes espirituales, puentes cotidianos, puentes filosóficos, puentes intelectuales. Manolo es como un ingeniero de puentes, y aquí nos cuenta, en esta novela nos cuenta cómo se rompen todos los puentes, en lugar de cómo se construye, nos cuenta cómo se rompen. Ya empieza con Evanescencias, la novela que se publicó anteriormente, pero que parece como un capítulo siguiente al manifiesto Eñe. Empieza a proponer determinado tipo de soluciones, pero hasta aquí solo está planteando el problema, ¿no? Cómo se rompen los puentes y qué pasa con los puentes rotos. Hay algo muy importante en el manifiesto Eñe, y constituye uno de los capítulos centrales, y a partir de ese capítulo hacia adelante, que es una historia simpaticísima, llena de alegría, de humor, de maravilla, de mucho dolor y de mucha... se rompe todo. Que son los ángeles. Es otro elemento fundamental del paisaje de la película esta que nos cuenta Manuel. Y sabe que los ángeles son fundamentales en las religiones del libro. Para los judíos son muy importantes, para los cristianos son muy importantes, para los islamistas son muy importantes. Los ángeles dicen que son las distintas caras de Dios, o las distintas formas de nombrar a Dios, los distintos nombres de Dios. Esos son los ángeles. Y fundamentalmente cumplen la función de ser mensajeros. O mensajeros, pero no sabemos, los ángeles no tienen sexo, como bien saben. Esto era una bobería para que se rieran, pero... En el pabellón griego de la Grecia clásica, los ángeles eran Hermes, que era el mensajero de Zeus, el rey de los dioses, el rey del Olimpo, y Iris, que no era exactamente una diosa, sino que era la azafata y mensajera de Hera, la reina de las diosas. Conocen el arco iris, recibe su nombre por esta iris, el arco de Iris. Y hay unas flores preciosas que anuncian la primavera y el final del invierno, que son azules o blancas o lilas, que se llaman iris, y constituyen un puente entre la oscuridad del invierno y la resurrección de la vida y la resurrección de la flor, de lo verde y de tal. Bueno, el arco iris no es sino un puente. El arco de Iris no es sino un puente, que es la función que hace Iris, la función que hacen los ángeles. Y aquí en el paisaje de la película de Manolo hay un ángel precioso que aparece. Y es lo que pasa cuando vas a lo más sagrado, buscando a lo más sagrado, a lo más verdadero, buscando. Y Cándido tenía ese punto de salud tan lindo. De repente se encuentra con lo más sagrado, ¡plum! Sucede el milagro, un burro volando. Y a partir del burro volando y el contacto de Cándido consigo mismo, quizá este burro volando, este ángel, este mensaje, este ángel de la guarda que tiene, le hace de conciencia, de toma de tierra, y provoca momentos espectaculares de carcajada y de risa dentro de la gran tragedia del puente roto del Parón. Es algo precioso, muy lindamente construido. Más cosas que se me ocurrieron mil cosas que se me ocurrieron con la tal. Hay una historia preciosa que es el coño. Curiosamente sale este año, que es el año de la mujer, el coño insumiso y los juicios del coño insumiso en no sé dónde y tal cual. Es bastante curioso. Cuando éramos pequeños resulta que los tres somos de la Chumbera.
En nuestra infancia había un cura que se llamaba Don Jesús, que era de Arucas, y Don Jesús, en una de sus homilías, era muy campechano y muy así, va un día y dice: señores padres, señores madres y familiares de los niños que vienen a confesar los sábados, decir coño no es pecado. Estoy todos los sábados por la tarde soportando a todos los chiquillos del barrio diciendo que dijeron coño. Y entonces levanta la mano así como hacen los curas vestidos de su y dice: ¡viva el bendito coño canario! No se me olvidará, nunca se me olvidará esa anécdota, ¿no? Y el coño no como por su contenido y su significado, sino el coño como expresión canaria de sorpresa y de tal, una palabra muy importante dentro de esta novela. Otra cosa que se me ocurrió, ustedes perdonen los más entendidos y los más tal, yo soy súper mega fan de Saramago, súper mega fan de Saramago. Y la literatura de Manolo en algunos momentos determinados, especialmente cuando construye sus personajes, porque Juan Carlos me interpreta como compasión, pero yo no dije compasión en ningún momento, eso fue una interpretación suya. Yo dije la infinita ternura con la que construye Manuel sus personajes. Eso fue lo que dije, Juan Carlos, es la verdad. Yo calladito. Es algo precioso porque le coge cariño hasta los personajes más duros, más ruines, más espantosos, que te pegan martillazos y que te hieren. Los trata a Manuel con una ternura infinita, con una infinita comprensión, con una infinita empatía, y hasta al final, con toda su ruindad, te resultan seres muy bellos. Bueno, las cosas que se me ocurrieron. Bueno, mil cosas. Ahora podemos seguir sacando cosas. Vamos a dejarlo por aquí. Yo simplemente quería preguntarte, Manolo, voy a hacer referencia a tres autores y me gustaría hacerte una sola pregunta en base a lo que dicen esos autores, ¿no? Hay una filósofa de la Cortina que tiene La filosofía siempre suena por ahí, ¿verdad? Adela Cortina es una filósofa que habla de la aporofobia, ¿no? Que es el rechazo al pobre, el odio al pobre, al extranjero, porque no trae recursos, no aporta nada al PIB. En tu novela aparecen distintas maneras de organizarse en la pobreza. Y Alejandra Pizarnik habla de que si nombras al fantasma lo matas. Pero realmente solo con nombrar al fantasma lo matas. O de repente aparece Vox. Otro fantasma, ¿no? Cuando creías que lo habías matado. Curiosamente le han votado en zonas deprimidas, ¿no? Buscando un ángel salvador, a otro ángel maligno, ¿no? Y Julio Cortázar, en una conferencia que tuve la suerte de oírla en Madrid, que se llamaba La Palabra, decía Cortázar que la responsabilidad del escritor, del futuro, era restaurar el verdadero significado de las palabras. Por ejemplo, él ponía un ejemplo, aunque en aquella época no se hablaba de desarrollo sostenible, pero bueno, yo hice la interpretación y diría, no digas desarrollo sostenible, di codicia, porque es codicia, ¿no? Pero te inventas palabras para esconder el problema, codicia. Ten cuidado cuando digas libertad, decía Cortázar, porque había un centro de detención y tortura en Montevideo, en Uruguay, llamado Libertad. Y ese uso que hace la clase política, la clase poderosa, porque tú también hablas del poder económico, es con el que de alguna manera se enfrenta el manifiesto Eñe, que yo creo que el manifiesto Eñe es toda la novela, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿basta con nombrar lo que uno nombra para
para teniendo esa conciencia cambiar la realidad, es preciso también cambiar las palabras o recuperar el verdadero significado de las palabras, como la codicia que le han quitado en medio para que no pensemos. Creo que ya lo dijiste mejor. Lo dije mejor el otro día, ya coño. Creo que todos se dan cuenta que somos de ciudad alta. Es que, Somos puñeteros, no, ¿eh? Cortázar, Eso no dije yo. Eso no dije yo, como que no. Cortázar dijo que el papel del escritor en esta era precisamente recuperar las palabras. El significado verdadero de las palabras. Como claro, el verdadero significado, pero que muchas de ellas las han quitado de circulación porque molestan, ¿no? Porque al nombrar y decir lo que pasa, yo creo que en ese sentido tú lo dices. Entonces la pregunta es, ¿en ese sentido tú crees que tu libro es útil? Tú dices que no es político, pero yo creo que también es político. ¿Tú tenías un objetivo claro de concienciar o solamente dar opción al lector a que cada uno saque sus propias conclusiones, como él diría que también tiene ese componente de aventura, de humor y tal? ¿Cuál ha sido el objetivo para ti, fundamental? No, yo acepto las interpretaciones que se hagan del libro porque yo creo que de eso se trata precisamente. Tú propones y los lectores disponen, ¿no? Cada cual saca su conclusión. Pero yo lo que tenía era una necesidad importante de contar esa historia, ¿no? Yo también, como tú, he estado en periodos de paro y cuando escribí la primera versión de la novela acababa de salir de uno y bueno, tuve que ir a un cursillo de estos de formación y allí me encontré con gente en estados realmente duros y pensé que era necesario que escribiera porque creo que a lo mejor no se está escribiendo demasiado sobre lo que ocurre, sobre la realidad, pasa, ¿no? ¿no? Yo creo que el escritor históricamente siempre ha sido un cronista, entre comillas, de su época. Por supuesto estamos hablando de ficción, no de crónica ni de ensayo, pero sí que el escritor siempre ha tenido una relación directa o más o menos directa con la realidad que lo envuelve. Y yo creo que hoy día se escribe mucho de sucesos históricos, o bien volvemos la mirada hacia atrás, o bien la volvemos hacia adelante. Nosotros escribimos de ciencia ficción, o bien los nuevos cuentos de hadas, de una manera que me parecen estupendo todo porque todo tiene cabida, ¿no? Pero creo que hace falta un poco más de literatura que plantee lo que está ocurriendo. Simplemente tenía esa necesidad. Que sea político, no era un planteamiento político el que tuve. Que sea social, te dije al principio que es evidentemente social por el tema que trata. Yo es que no me gusta poner etiquetas, porque poner etiquetas es, aparte de inútil, contraproducente. Yo creo que cada cual debe leerla y sacar sus propias conclusiones. Jorge saca unas conclusiones, como habrán podido ver, y Juan Carlos saca otras conclusiones, ¿no? Y eso me encanta, porque creo que todas esas conclusiones forman parte del contenido de la novela. Por ejemplo, hay un momento que Cándido habla del ángel en estos términos. El jodido angelito de los cojones. El que nunca hace milagro. Pero el angelito, el ángel que se encuentra, ese ángel que tenemos todos, que se nos nota esta noche, ¿verdad? Que somos todos tan buenos, ¿no? Ese ángel, de alguna manera, es la conciencia, la poca que le va quedando a Cándido en esa destrucción que tiene al vivir esa situación de pauperada, ¿no? Pero es la salida, la búsqueda de una salida hacia una situación de verdad que es lamentable, ¿no? Porque yo no sé si ustedes se han dado cuenta, ellos me dijeron el otro día que no, que siempre ha sido así, pero yo cada vez veo más pobres en la calle, ¿no? Se nota, ¿verdad? Gente pidiendo, gente mayor, gente joven, que tú dices, coño, si eres joven no te doy nada, ¿no? Pero está claro que el que lo quiera ver, que lo vea, y como tú dijiste ayer, por favor, dime que es verdad. Seguro que La información de Cáritas va a misa, ¿verdad? es científica. Que la pobreza que hay en Canarias ahora mismo es lamentable, ¿no? Y tiene que ver también con un tipo de política, es decir, con una economía financiera, no con una economía democrática. O sea que en el libro también se habla de eso. Pero no se habla como ¿cómo te diría yo?, de una forma pedagógica, sino dando opción al lector para que saque la conclusión. Pero está claro. Además, mira, y hubo una frase de Cándido que me encantó, ¿no? Y es la segunda pregunta que te quiero hacer, ¿no?
Dice Cándido, esto me pareció una genialidad, ¿no? Había sabido escapar de la tiranía del autor del relato. El personaje había sabido escapar de la tiranía del autor del relato. Y ahí es la pregunta. ¿Toda novela de alguna manera es autobiográfica? No porque cuentes tu realidad, sino porque cuentes tu experiencia con la vida, con tu propia experiencia, porque cada uno vive lo que puede, ¿no? ¿Es necesario para contar este tipo de libros que tú hayas vivido esa experiencia? Yo no creo que las novelas sean, las habrá, pero no tienen que ser necesariamente autobiográficas, porque si no, escribir sobre superhéroes, pues sería un... Claro. Pues bueno. Sí, pero yo creo que sí. Perdona, pero es que siempre queda un poco la duda, ¿no? Siempre hay cosas de ti en la novela, evidentemente, claro, porque que entonces serías un marciano. Tú al escribir estás vertiendo ahí tu pensamiento, no, en este tipo de novelas, Manolo, sentimiento. No, en esta y en cualquier otra. En todas viertes, unas de manera más evidente, otras de forma menos evidente. No sé si con eso respondo a tu. No, yo creo, no sé si era Simone de Beauvoir, que alguno que sepa más que yo, confírmelo, ella decía que cuando ella leía una novela, se nota si el escritor es un ser vivido, que ha vivido, ¿no? Que no escribe desde fuera, sino que ha vivido esa experiencia. Eso es lo que te quiero decir. De eso hablamos el otro día. Luego ya... decir algo interesante al respecto. Sobre el tema de documentación. Voy a interpretar tus palabras. Jorge decía más o menos que había gente que se documentaba muchísimo. Ah, sí. Dilo tú. Sí, hay distintos tipos de escritores y cada uno interpreta la realidad a su forma. Manolo tiene, desde mi punto de vista, una forma de escribir en la que su documentación tiene más que ver con su vivencia, sus relaciones, lo que va viendo, interpretando de la realidad. Hay gente que pasa años documentándose, fichitas, datos, no sé qué, y luego construye su novela. Manolo construye su novela en base a sus propias vivencias y lo que va encontrando y cómo va emocionándose y relacionándose con la realidad. Pero luego, curiosamente, cuando lees Evanescencia, aunque lo puedo contar que este libro era previo. Claro. Este libro era previo a Evanescencia, aunque ha salido después. Eso solo le pasa a la lógicamente gente este debería haber sido eso segundo. solamente nos pasa a los que somos de escalerita y un poquito más arriba. Pero yo creo que mantiene un perfume parecido, ¿no? No sé si era Vilamatas que decía que uno siempre se repite, ¿no? Uno repite esa preocupación que tienes, ¿no? Porque tampoco puedes tener tantas preocupaciones porque no te da tiempo, ¿no? Hombre, conquistar el estilo es lo más difícil, porque todo ha sido contado desde la época de los griegos y de los romanos, y desde Hammurabi ya se contaba todo lo que pasaba, ¿no? Pero yo creo, Manolo, que tiene algo de esa sutileza en tu estilo, en ese humor. Decía Valle Inclán que el humor es una forma superada de la inteligencia, porque contar las cosas tan escabrosas que cuentas, que son duras para el personaje, pese a esa infinita ternura que le aplicas al personaje. ¡Qué bien hablas! Luego a la salida te doy 2 hostias. Yo creo que tú mantienes, Manolo, esa... Porque tus personajes de alguna manera desaparecen siempre un poco, ¿no? De repente se difuminan, de repente cuando ya crees que Cándido va a montar un cirio en la oficina de empleo. De repente pasa algo que ustedes van a leer cuando lo compren el libro. Y de repente sales por ahí y entonces la novela adquiere otra tesitura. Y eso me gustó también en Evanescencia, ¿no? Mantienes un poco esa tensión dramática dentro de la obra. De todas maneras, Manolo es un escritor, desde mi punto de vista, que está muy pegado a la realidad. Sí. Él tiene mucha ternura por la realidad, escribe mucha poesía, está rodeado de un bosquecillo lleno de mariposas monarcas, color verde tierno, pero está muy pegado a la realidad. De hecho, desde mi punto de vista también, el paisaje y el escenario en esta novela son un personaje más, son importantísimos, está muy pegado. Tú cuando lees la novela identificas exactamente qué rincón de la ciudad es donde está sucediendo el acontecimiento en este momento, ¿no?
no le pone nombre, no sabe si es escalerita, si es en Vegeta, si es en tal, no sabes exactamente dónde es, pero perfectamente lo identificas por el olor, por la poesía que lees, y es la creación de un personaje más, su tal, y está muy pegado a la realidad, es muy sólido. Rosy. Se me quedó algo ahí atrás antes cuando estaban hablando. Entonces la novela es como una realidad social que está denunciando realmente, algo así. ¿Puedo entender por lo que Sí, yo tengo mucho miedo a utilizar palabras porque no todos interpretamos las palabras de la misma manera y hay palabras que tienden a etiquetar, ¿no? Sigo insistiendo, o sea, es evidentemente social y a mi modo de ver también evidentemente es una denuncia porque está exponiendo un problema que considero que es un problema grave y por tanto está ahí para, no para que sepamos que está, porque yo creo que todos sabemos que está, es para contarlo de una manera tal que ese problema, bueno, que es lo que ocurre con la literatura, ¿no? Una vez que escribes sobre el tema, lo escribes de una manera, el tema pasa a ser, no voy a decir universal, porque puede sonar un poco grandilocuente, ¿no? Pero pretencioso. Pero sí, se va de la realidad de los periódicos. Este problema lo vemos en los periódicos todos los días. De hecho, ahí el hombre se dedica a recortar titulares de periódicos, en donde todos los días tenemos titulares de gente que está padeciendo este tipo de problemas y de reacciones que tienen que ver. Pero al ficcionarlo, ¿vale?, lo vemos desde otro punto de vista, ¿vale? Y en ese punto de vista, pues yo incluyo no solamente el problema en sí, sino todo lo que le rodea, lo que yo considero que es importante para la trama, ¿no? Como decía antes Juan Carlos, también ha comentado Jorge, por ahí pasa una fauna importante de la sociedad, por la novela. Yo echo de menos en los escritores canarios, sobre todo de la isla de Gran Canaria, que son los más que leo, no por hacer la portada y por opinar, de que no tienen mucho que ver en ese sentido, que yo también escribo mucha ficción, no como hacía la generación de 27, un momentillo que denunciaba, ¿no? Como aquello que cantan los poetas andaluces, ¿no? Que escriben los autores de ahora de Canarias. Yo soy una discapacitada en paro de larga duración. Y de muy larga duración. Y la verdad que me siento identificada con lo que están diciendo, yo solo por eso digo, Si te paras... Pero otra cosa que te iba a decir, y no me broma, si se presentan las elecciones el año que viene, Ni Vox ni Botox, decíamos antes. Somos el PAD. Si quieren saber lo que es el PAD, lean la novela. Pero con respecto a lo que decías del 97, si te pones a pensar la situación social y económica de aquellos años, no estamos hablando de la guerra, que eso fue después ya cuando Miguel, de la generación del 27, aquellos años, no dista mucho de la que estamos viviendo actualmente. Claro. Sin embargo, se echan en falta ese tipo de voces que tú comentas, sin que yo aspire a ser una de ellas, sin que yo aspire a ser una de ellas. Yo creo, Rosy, que en ese sentido la novela, yo sí creo que hay aquí autores en Canarias que basan su argumentación en la realidad aquí, ¿no? Tanto en novela negra como en otro tipo de novelas, ¿no? No necesariamente el problema, vamos a llamarle, con personajes en estado de exterminio o de autoexterminio, ¿no? Pero sí hablan de las derrotas cotidianas, de los desastres que vivimos continuamente, ¿no? A lo mejor poco, bueno, no lo sé. Bueno, eso sería otro debate muy interesante, ¿no? Pero, por ejemplo, en este caso me hizo recordar, leyendo la novela, la importancia del valor y el compromiso. Claro, ¿qué es lo que te quería preguntar? Porque tanto como Saramago, Cortázar, Mario Benedetti, el de los abrazos Galeano, todos ellos tenían una doble vertiente. Por un lado, su obra de ficción y por otro lado, su compromiso social, ¿no? Y yo creo que en este caso hay compromiso, pero no pedagógico, vamos a llamarlo así, porque luego cada uno tiene sus opciones políticas, vamos a llamarlo así. Pero a mí lo que sí me gusta del personaje en concreto, de Cándido, es el valor, su batalla vital. Y lo pondría dentro del grupo de los despiertos. Ortega y Gasset hablaba de que hay dos seres humanos nada más, dos, los dormidos y los despiertos.
Y en esta novela me da la impresión de que casi todos están despiertos, ¿no? Aunque sean unos cabronazos algunos, ¿no? Pero están despiertos y yo creo que eso es fundamental en estos momentos que vivimos, ¿no? No perder el sueño de vivir, porque también te planteas, ¿vivo la realidad o la estoy soñando, ¿no? Ya me he liado. Hay una cosa que antes iba a decir, se llama Pancho Guerra, el de los cuentos de Pepe Monagas, Sí. ¿verdad? Pancho Guerra, un señor muy comprometido socialmente, narraba la realidad de tal manera que te meabas de la risa, porque además te daba el golpe, te daba tal, y podías ver la realidad, una realidad social durísima, 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 de sus personajes, pero te los convertía en un cuento de risa. Y bueno, era una forma de asimilarlo y de integrar la realidad de otra, o de transmitir la realidad de otra manera. No, transmitir no, retransmitir la realidad de otra forma distinta. En ese sentido, esta novela se me parece mucho a ese estilo de los cuentos de Pepe Monagas, ¿no? De Pancho Guerra, porque es una forma de reconstruir la realidad poniéndole mucho cariño, mucha alegría, mucho humor, ¿no? A pesar de lo dura que a veces puede llegar a ser. Hay dos cosas que me han llamado la atención de tu novela sobre Cambio. Cambio, sabes que es un personaje de Voltaire, que es un cuento filosófico que habla del pesimismo positivo. Entonces, del pesimismo positivo. ¿Cómo? Del pesimismo positivo, dijiste. Me gustó eso. No, es que Sí. y le suceden una serie de acontecimientos a lo largo de su vida, y Voltaire los narra desde el punto de vista del humor, y aparte hace una gran crítica social en una época, en la época de la Ilustración. Convergen también una serie de acontecimientos históricos como es el maremoto y el incendio de Lituania en 1709, por ahí más o menos, que fue un revulsivo para Europa, que fue un cambio a nivel ideológico, ¿no? Fue el fundamento casi de la Ilustración, ¿no? Entonces, como al final de tantas tragedias en su vida, siempre sacaba ese tono de humor y de valentía ante la vida, que era un valor en sí mismo, que lo que hablas tú. Y Voltaire lo trabajó yo desde el punto de vista de Cándido por una serie de proyectos que no tienen nada que ver con lo literario, sino tienen que ver con la crítica política y social, con un artista de Canarias. Y al final te das cuenta que hay Cándido por ahí, ¿no? Y me encanta esa filosofía aplico la filosofía de, al final todos, la única tarea que tenemos en este mundo es cultivar nuestro propio jardín, ¿no? Entonces, estamos en cierta medida, por los acontecimientos históricos que estamos viviendo hoy en día, abocados a lo personal, ¿no? Al mundo de lo personal, de cultivar ese espacio donde tú puedes compartir tus ideas con los demás, tus propias experiencias, ¿no? Ya sea a través de la literatura o cualquier soporte creativo. Por otro lado, mi experiencia como paro de larga duración es que es muy dura. O sea, y además yo creo que se agudizó en los años 90 el tema del paro, años 90, 2000, con la intromisión de las empresas de trabajo temporal, que fue cuando ya el trabajo llegó a ser muchísimo más precario, porque es que trabajas no solo para una empresa, sino que además se llevan parte de lo que tú trabajas para dar dinero a otro, ¿no? Entonces, en este momento en el que además el alzamiento de los totalitarismos no son sino un reflejo de un descontento por la precariedad laboral, por la desigualdad, también por una reacción a la globalización, pero al mismo tiempo es un efecto mismo de la globalización. Hablar de estos temas es súper necesario, ¿sabes? Pero es que hay también yo siento, desde mi punto de vista, desde mi punto de vista de experiencia vital, que hay gente que no le gusta hablar de estos temas, no le gusta, ¿no? Entonces, yo tengo una amiga que vive con sus dos hijos en casa de sus padres, los trae a una habitación. Eso es muy duro.
proceso de divorcio. Sabes que es un tema bastante importante y es como, además, lo que más me fastidia es que vengan estas especies de iluminados, de arquetipos, como diría Carl Jung, ¿no? El embaucador. Primero hemos tenido el embaucador financiero, ¿no? Que no hace sino mentiras, ¿no? Hablar de mentiras, ¿no? Y de repente tenemos el gran iluminado que pretende sacarnos a nosotros de la crisis, ¿no? Entonces, Tú das de cuenta que, ahora quien piense que es que yo invité a gente que haya estado en paro nada más pero de todos los que hemos tomado la palabra, creo que todos hemos dicho que hemos tenido experiencia de paro. Y haciéndolo, llevándolo un poco más allá, creo que todos los que estamos aquí, si no hemos tenido esa experiencia, tenemos un familiar o tenemos un amigo que haya estado en paro. Y sin embargo, no escribimos sobre eso, no hablamos de eso. Estamos viviendo un periodo en el que parece que hablar de ese tipo de cosas es tabú. ¿Por qué? En parte, posiblemente, y eso lo dejo también para un posible debate, porque la literatura, al igual que prácticamente todo el arte y al igual que prácticamente todo este mundo, se ha mercantilizado. Entonces domina en la industria literaria el mismo patrón que en la industria de las papas, que es vender y vender. Y claro, hay cosas que venden y cosas que no venden. Entonces la gente se autocensura porque si quieres hacer una carrera literaria, mejor habla de hadas y de historias o de románticas, rollo, que vendan mucho. Entonces cada vez hay menos voces en ese sentido, que las hay, pero están luchando a contracorriente dentro de una dinámica y de una industria que va por ese camino. De todas formas, parece que estamos hablando de una novela súper negativa o triste, y yo creo que conociendo tu trayectoria literaria, la novela en el fondo, aparte de esos temas, de esa profundidad tan temática, o de esa temática tan profunda que se trata, sin embargo, está el humor por encima de todo, ¿no? Claro, porque una cosa es hablar de algo y otra es cómo hablas de algo. Claro. Entonces, Está el tema literario. Que tampoco se quede la gente que no te haya leído anteriormente con esa idea de que va a ser una novela catastrófica, magnífica. Novela, todo lo contrario. O sea, yo creo que va a ser una novela magnífica. Pero en realidad ocupa 2 páginas. Pero que bueno, que dejará buen sabor de boca, que no es tampoco una novela que va a dejarte esa sensación de decir, pues eso, estamos viviendo una situación terrible y no se puede salir de ella, no. O sea, creo que la novela, conociéndote, el final va a ser un final agridulce, ¿no? De decir, bueno, se puede salir de esta situación o se puede revertir las situaciones a pesar de todo, ¿no? Me imagino que con todos esos personajes que nos vamos a encontrar en la novela, habrá gente que sobreviva, ¿no? El gristillo o la señora que sobrevive a base de trampilla, o sea, que lo vas a encontrar con todo eso, ¿no? Y que bueno, que eso es lo que me gustaría también que quede claro, que conociéndote, que nos hemos leído tus novelas anteriores y tu trayectoria, pues el sentido del humor va a estar presente desde el principio hasta el final. O sea, y en este caso más agudizado. No la he leído, pero estoy segura. En este caso más agudizado. La novela es preciosa, pero temeas de la risa. Claro, es que estoy convencida. Temeas de la risa. Y al mismo tiempo estás pensando, ¿sabes? Claro, otra forma de pensar y de retransmitir la realidad, que es lo que hace Manolo de esa forma tan linda, ¿no? Temeas de la risa. El humor es siempre revolucionario, ¿no? Pero un detalle es que en las 3 novelas siempre hay un toque mágico. En 3 en Raya, las bolas mágicas, en Evanescencia, pues la desaparición, y aquí también hay siempre un toque mágico. La magia siempre se incluye dentro de tus novelas. Yo no sé si existe mágico o alucinado. Una alucinación. Diría más bien por lo de alucinado. Pero sí, bueno, lo que hablaba, Los Ángeles de los que hablaba antes Jorge, que todo el mundo se quedó ahí. Pero, ¿y esto de verdad? Me está contando. Pues sí, tiene que ver con lo que comenta Rosy ahora. Si hay un toque suprarreal. Y un toque poético, ¿no? Y con permiso de la concurrencia voy a leer un fragmento chiquitito donde se nota, creo yo, esa poesía de la que tú hablas, ¿no?
Esto es un fragmento de una descripción que hace Manolo y dice: la oscuridad del firmamento estaba herida de estrellas y la luna pastaba en los prados celestes con cuernos de toro menguante. Esto es un fragmento de la novela que me hace pensar que cabe también la poesía dentro de la narrativa. De hecho, creo que era García Márquez, dígame alguno por ahí si es verdad o mentira, creo que sí. Decía que una buena novela debe tener incluida la poesía dentro, ¿no? En la forma, en el estilo, a lo mejor en la manera de contar, que le da respiración al texto, pero al mismo tiempo coloca el perfume del autor en el lugar adecuado, ¿no? Y yo creo que en ese sentido van a encontrarse esos fragmentos de vez en cuando como este, que te saca a lo mejor de un barrio marginal donde sucede también la acción y de repente ¡pluf! sube la percepción poética ahí también, ¿no? Yo creo que lo haces a conciencia, ¿verdad? Son respiraderos que tú le metes, que también se notan en la otra novela, en Evanescencia, ¿no? Esa parte mágica que la poesía tiene ese lado, ¿no? De sacarte o colocarte en la realidad, no lo sé. Perdón, el nombre de Cándido viene con intención, o sea, conociendo a Manolo y sabiendo la ironía y el humor, lo conozco de ese tiempo, supongo que el nombre de Cándido viene con la intención de la candidez que le rodea. Cándido es un nombre muy recurrente, como ya apuntó Marcos, y hay otras obras también literarias. Y Araña, yo no sé si también tiene algo que ver. Sí, Araña tiene que ver. Tiene mucho que ver. Es un personaje que te va a hacer reír, que te va a hacer llorar, que te va a hacer reflexionar y con que te vas a pasar estupendamente. Yo, ya te digo, ya parte de mi familia. Creo que Jorge y Juan Carlos han tenido la misma impresión, porque sobre todo es un personaje auténtico, creo. O por lo menos he intentado que sea un personaje auténtico, un personaje que puede ser cualquiera de nosotros, cualquier persona que podamos ver por la calle. Y creo que ya... Rubén. Sí, una sola cosa. Estaba con él en que Cándido, yo también pensé que era de Voltaire, que una persona que al final de las desgracias será feliz. Pero no se habló sobre el título, el manifiesto. Y yo hoy estaba nadando en las canteras y digo, si me dieran a traducir esta novela a algo que no sea el mundo latino, al mundo del castellano, estoy pensando en los amigos de Italia, las amigas de Londres o de París, que cuando escriben en el teclado no tienen la ñ. Es el drama permanente de los teclados, de cualquier teclado europeo. No vamos a África. Entonces digo, ¿de dónde viene esta manifiesto? Una de las cosas que mantiene Cándido a lo largo de buena parte de la novela es que eso es el mayor secreto. Eso no se puede contar a cualquiera. Y yo tampoco se lo puedo contar. Lo que sí te puedo decir es que hemos dado alguna clave. La forma de exponerlo hemos dado alguna clave. Pero sí es el mayor secreto de la novela, eso no se puede contar. Pero yo le voy a decir un secreto, que me lo dijo Juan Tramón, que está por ahí. ¿Saben cómo se llama la rayita que está encima de la ñ? ¿De la N? La peineta. Lo sabía, pero no. ¿Quién lo sabe? Dilo, Juan. Virgulilla. Pues la verdad que esta novela es una virgulilla. Bueno, muy bien. Creo que si alguien tiene algo más que preguntar o algo, no, ¿verdad? Pues... No, simplemente quería dar las gracias a la librería Canaima por permitirnos hacer la presentación esta noche aquí, y sobre todo también a la editorial Siete Islas por la apuesta que ha realizado por Cándido Araña, que por el manifiesto Ñ, una editorial joven pero que está trabajando muy seriamente como las grandes, a pesar de ser joven y de estar bien. Y gracias, por supuesto, a todos ustedes por acompañar. Ahora sí.